segundo libro de Samuel en el capítulo 5. Y vamos a orar antes de comenzar con nuestro estudio. Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra a esta hora, Señor. Bendícenos por medio de este estudio, ayúdanos a ver en él y a través de él, Señor, las cosas que tú quieres que tu pueblo vea acerca de quién eres tú, acerca de quiénes somos nosotros, las cosas que nos llamas a hacer, las cosas, Señor, que quieres enseñarnos a través del pasaje que vamos a estudiar. Entonces, bendice, Señor, este tiempo en la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel y hemos visto a David que juntamente con sus hombres, ya una vez siendo él hecho el rey de todo Israel, no nada más de Judá, sino de todo Israel, va y vence a los jebuseos, que eran los que tenían el control de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén siempre ha sido, y creo que siempre va a ser, hasta que el Señor venga a la tierra, siempre va a ser una ciudad muy importante para los judíos, pero también para todo el mundo. Noten, por ejemplo, todas las situaciones sociopolíticas que se ven en el mundo, especialmente en el mundo del Medio Oriente. Todo tiene que ver con Jerusalén, todo tiene que ver con el hecho de que esta ciudad fue aquella que Dios escogió para que fuera su ciudad. ¿Sí? Los musulmanes quieren tener a Jerusalén como su capital. Los judíos saben que Jerusalén es su capital. El resto del mundo ven hacia Jerusalén para ver qué está pasando ahí, para tratar de determinar cómo están las cosas en la política, especialmente entre musulmanes y judíos. Entonces es una ciudad muy importante y siempre lo ha sido. Y hoy vamos a ver por qué es una ciudad tan importante. Y pudiéramos nosotros preguntarnos, bueno, pero ¿por qué el Señor quiso que se estableciera una ciudad que se iba a llamar que era su ciudad, esa era su tierra, ¿verdad? Sabemos que la segunda tierra de Dios es Mexicali, pero la primera tierra de Dios es Israel y especialmente el monte de Jerusalén. ¿Okay? Y vamos a ver por qué fue así. Entonces David conquista a los jebuseos, David toma la ciudad de Jerusalén y David establece una ciudad que él construye a un lado de Jerusalén, de hecho bien cerca de Jerusalén. Noten ahí en el versículo 9 del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Dice, David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y levantó una muralla alrededor desde Milo hasta el palacio. Cuando habla aquí de que se quedó a vivir en la fortaleza, fue una fortaleza que estaba a un lado de nuevo de la ciudad de Jerusalén. Algo que tenemos que recordar. En aquellos tiempos y en aquella sección del mundo, las ciudades podían estar cerca la una de la otra, pero lo que determinaba que era una ciudad eran los muros que tenía a su alrededor. Es como, por ejemplo, usted y sus vecinos, ¿verdad? Usted tiene su propiedad y tiene su cerco a su alrededor, eso se considera una ciudad. Si a un tiro de piedras se levantaba otra persona que rodeaba su propiedad con un muro, podían considerarlo otra ciudad también. Y esa es la razón por la que está diciendo aquí la ciudad de David y la fortaleza. Finalmente, entonces, bajo el liderazgo de David, los israelitas hicieron algo que Dios había dicho que hicieran a los hijos de Israel desde que entraron en la tierra prometida, pero no habían podido hacer. Ahora los israelitas, con David como su rey, ahora teniendo a este hombre según el corazón de Dios como el líder de toda la nación, ahora finalmente pueden hacer lo que Dios les había dicho a los israelitas que hicieran desde que tomaron la tierra prometida. Pero como pudimos ver en el estudio de la semana pasada, en Josué 15:63, se nos dice que los hijos de Judá, que eran los que estaban encargados, que eran los que iban a vivir ahí en el área donde estaba Jerusalén, no habían podido echar afuera a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y hasta el que David finalmente llegó al poder y echó fuera a los jebuseos, los hijos de Israel, de la tribu de Judá, siempre vivieron a un lado de los jebuseos, cosa que Dios nunca quiso, Y creo yo que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento tiene una imagen para nosotros en el Nuevo Testamento. Sí, y yo creo que esto tiene que ver también, si lo tratamos de interpretar desde el punto de vista del Nuevo Testamento, yo creo que también en nuestras vidas, cuando venimos al Señor Jesucristo, hubo ciertas cosas, ciertos enemigos, ciertas situaciones que Él quería que nos deshiciéramos de ellas en nuestra vida porque nos iban a causar daños, porque nos iban a hacer titubear en nuestro caminar con Él, porque nos iban quizás a querer apartar de Él. Y nosotros tenemos que, aunque a veces es muy difícil, deshacernos de esas cosas, como vamos a ver más adelante.
pero a veces se necesita de un poder especial para hacerlo, porque hay muchas cosas que están bien arraigadas en nosotros, ¿sí? Y así como en este caso con los jebuseos, hasta que no llegó David como rey, con toda su fuerza y con el respaldo de Dios, no pudieron echarlos de Jerusalén. Pero cuando los israelitas tomaron la tierra prometida, el Señor les dijo y les habló muy claramente acerca de lo que Él esperaba que hicieran, ¿sí? Y como vimos allí en Josué 15 una vez más, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, ¿sí? Pero la orden de Dios fue muy clara. Si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 12, y pueden apuntar la cita para leerla después, o la pueden buscar ahorita rápidamente, en Deuteronomio capítulo 12, los versículos 1 al 3, el Señor les dice esto por medio de Moisés. Escuchen. Estos son los estatutos y decretos que ustedes tendrán cuidado de poner por obra todos los días que ustedes vivan en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado en posesión. Entonces aquí les va a decir, miren, van a tomar la tierra y estas son las cosas que tienen que acordarse que deben hacer desde el momento en el que entren y todos los días que estén en esa tierra. Versículo 2, noten, destruirán por completo todos los montes altos y colinas y todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses las naciones que ustedes van a heredar. Versículo 3, derribarán sus altares, harán pedazos sus estatuas, echarán al fuego sus imágenes de Ásera, destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre. Noten lo que el Señor les está pidiendo aquí a los israelitas. Lo primero que tienen que hacer es que van a tener que buscar todos estos montes, van a tener que buscar todas estas colinas, van a tener que buscar todos estos árboles frondosos, que eran donde aquellos pueblos servían a sus dioses, ¿sí? Y van a tener que derribarlos, van a tener que tumbarlos, van a tener que tumbar sus altares, van a tener que tomar sus estatuas, van a tener que quemarlas en el fuego, van a tener que destruir sus esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor aquí a los israelitas? Que tenían que deshacerse de todas las costumbres y de todas las diferentes maneras que los pueblos que habían habitado esa tierra usaban para adorar a sus dioses. Porque Dios no quería que los israelitas fueran a adquirir las costumbres de esos pueblos. ¿Por qué? Porque todo lo que esos pueblos hacían eran una abominación para Él, ¿sí? Y esto es lo que los pueblos antiguos hacían. Buscaban los montes altos, construían pirámides. ¿Han oído hablar de pirámides? Las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Chichén Itzá. ¿Por qué creen que hacían pirámides? Eran muy buenos arquitectos, eran muy buenos albañiles, eran muy buenos ingenieros y todo lo demás. Pero ¿cuál es el propósito de las pirámides? El propósito de las pirámides y de buscar los montes altos, los árboles frondosos, etcétera, era elevarse para buscar estar más cerca de sus dioses. Era el esfuerzo que ellos hacían para buscar estar más cerca de sus dioses. Y Dios no es un Dios que nosotros tengamos que ir a buscar. Dios es un Dios que en Jesucristo vino a buscarnos a nosotros. Dios siempre desde que lo vemos de Adán y Eva, siempre buscó tener comunión con su creación. Sí, lo vemos cuando le habló a Abraham. Abraham andaba haciendo lo que él le sabía hacer. Sí, estaba en Ur de los Caldeos. Él también era un idólatra y servía a otros dioses. Y Dios lo vino a buscar a él. El Señor Jesucristo mismo nos dice que Él vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, estos pueblos siempre andaban buscando alcanzar a Dios. Siempre andaban buscando ver a sus dioses. Y nunca los podían ver. Sí, y como identificaban los truenos, la lluvia, el viento, las nubes, etcétera, etcétera, como sus dioses, y los miraban en el cielo, miraban la luna, miraban al sol, decían, tenemos que alcanzar a nuestros dioses, tenemos que de alguna manera buscar la forma de complacerlos. Y por eso levantaban esas pirámides. ¿Qué hacían encima de esas pirámides los pueblos antiguos? Presentaban sacrificios a sus dioses. Presentaban sacrificios a sus dioses, ¿sí? Subían hasta lo más alto de la pirámide para estar más cerca de ellos. I'm sorry, me hiciste reír con eso.
subían a lo más alto de la pirámide, ¿sí? Y ahí presentaban sus sacrificios a sus dioses para tratar de calmarlos, de complacerlos. Y el Señor les dice, ustedes no van a ser como ellos. En Deuteronomio capítulo 12, los versículos 4 al 7, dice, pero con el Señor su Dios, dice aquí Moisés les está hablando de parte de Dios, no actuarán así, o sea, como las naciones que vivían ahí, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner ahí la residencia de su nombre y allá acudirán. Quiero detenerme ahí un poco. Al decir esto no quiere decir que Dios nada más va a estar en ese lugar, ¿ok? Que ese es el único lugar en el que Dios está. Sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y sabemos que no hay lugar a donde nosotros podamos ir que no vaya a estar la presencia de Dios. Pero lo que Dios está haciendo aquí, está tratando de alguna manera de mantener a todo su pueblo bien enfocado en Él, ¿sí? Para que no fueran a andar como los otros pueblos buscando a Dios de la forma y en las cosas que ellos buscaban a Dios. Entonces noten en el versículo 6, de nuevo el versículo 5, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja, Él lo iba a escoger de entre todas sus tribus, para poner ahí la residencia de su nombre, y allá acudirán. Noten, para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Ahí también comerán ustedes y sus familias delante del Señor su Dios, y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que su Señor Dios les haya bendecido. El tiempo de ir al templo, el tiempo de ir a adorar a Dios era un tiempo de gozo, era un tiempo de alegría, era un tiempo en el que el pueblo se reunía, en este caso en Jerusalén, ahí presentaban los sacrificios y los sacrificios eran o quemados completamente, o algunos de esos sacrificios eran cocinados y parte tomaba el sacerdote y parte se le daba a la familia, y mientras estaban ahí en el templo, ahí comían. Ahí comían, comía toda la familia, hacían como un piquiniqui en el templo, ¿ok? Era como si, vamos a decir que todos nosotros somos agricultores, tenemos vacas y becerros y todo eso, y traemos nuestras ofrendas al Señor, ¿sí? Le traemos nuestro mejor borrego, nuestra mejor vaca, nuestro mejor chivo, etcétera. El sacerdote la tenía que degüellar, desangrar, despellejar, y luego cocinaban parte y parte se quedaba el sacerdote con ellos, y luego la familia se comía la parte que le tocaban a ellos, ¿sí? Y eso es de eso era lo que se trataba, ir a Jerusalén, ir al templo, ¿sí? Alegrarse, comer, estar contentos, estar en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, el Señor por eso quiere tener esa ciudad en donde su pueblo pueda ir y pueda hacer todas estas cosas. Ahora, los judíos no fueron mandados a hacer estas cosas para poder ser parte del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Les mandó Dios que hicieran esto porque ya eran parte del pueblo escogido de Dios. Entonces no estaban haciendo esto para que, entonces si hacemos esto vamos a complacer a Dios y Él nos va a mantener como su pueblo escogido. No, hacen esto porque ya son el pueblo escogido de Dios, y porque al hacer esto, ellos estaban dando testimonio al resto de las naciones que vivían a su alrededor de que ellos eran un pueblo especial para su Dios, de que Dios quería tener comunión con ellos, de que Dios quería tener compañerismo con ellos. ¿Sí? ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué les recuerda esto? ¿No les recuerda la iglesia? ¿No les recuerda la iglesia? Es lo que, por eso Dios ha puesto su nombre en la iglesia. Y no estoy diciendo en esta iglesia o en alguna iglesia en especial, no estoy hablando de alguna denominación, estoy hablando de la iglesia en general, ¿sí? Y por eso se nos dice en el libro de los Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos como es la costumbre de algunos, ¿sí? Porque es en la iglesia, cuando el pueblo de Dios está congregado, que Dios manda bendición, y es en donde se encuentra también el compañerismo los unos con los otros y todos con Dios. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento también somos llamados a ser diferentes al mundo que nos rodea, ¿no es cierto?
Así como los judíos fueron llamados a ser diferentes de todas las naciones que vivían en la tierra que poseyeron, así nosotros también en el Nuevo Testamento somos llamados a ser diferentes del mundo que nos rodea. Se nos dice muy claramente que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Ellos también estaban en esa tierra y había otras naciones a su alrededor, pero no debían ser como esas naciones. Y nosotros tampoco debemos ser como esas naciones. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios y debemos diferenciarnos de ellos, no porque nosotros seamos mejores, sino para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Pablo les escribe a los Corintios en 2 capítulo 6, los versículos 14 al 16. Noten lo que dice ahí. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos justos, hemos sido justificados y el mundo no es justo, el mundo es injusto. ¿Sí? Y lo podemos ver en las cosas que están pasando ahorita en nuestro mundo, ¿no es cierto? Están pasando ahorita en nuestra ciudad. Sí, ayer miré que en la Plaza Terra Nova se llama, estaban poniendo triple en las ventanas de la farmacia CVS porque habían escuchado por ahí que iba a haber una manifestación y empezaron a cubrir todas las ventanas. Oí reportes de que en Eastlake se estaba organizando una marcha también en el centro comercial de Eastlake. ¿Ok? Y la cosa se está poniendo color de hormiga. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de ser diferentes, no porque seamos mejores, sino porque debemos de modelar lo que es la justicia y no la injusticia. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ellos todavía son injustos. Sigue diciendo ahí, ¿o qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Nosotros somos luz, ellos son tinieblas, pero nuestra luz debe de brillar. ¿Para qué? Para que ellos también se sientan atraídos a la luz, para que ellos también puedan venir a la luz, ¿sí? Por la luz que nosotros estamos haciendo brillar. Y luego dice el versículo 15, segunda de Corintios 6, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Sí? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? En realidad no tenemos nada en común con ellos, ¿sí? No nos gusta platicar de lo mismo que ellos platican, y a ellos les gusta platicar de lo que nosotros platicamos, ¿sí? Tenemos a veces, quizás nos guste el mismo deporte, quizás nos guste la misma película, el mismo programa de televisión, pero en realidad cuando ya vemos lo que verdaderamente nos interesa, somos muy diferentes. Sí, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi mamá, todavía voy, pero hace rato que no voy a Mexicali, ¿verdad? Pero cuando voy, y mi papá vivía todavía, me acuerdo que las conversaciones rápidamente se ponían medio difíciles, porque a mí lo que me gustaba hablar era de mi iglesia, de la Biblia, de mi Señor, y mi papá no le gustaba que hablara de eso. A mí me gustaba hablar de la política y mi papá siempre fue de izquierda y yo siempre fui de derecha, y cuando hablábamos, en lugar de llegar a un acuerdo, terminaba saliéndome de la sala y yéndome al porche a respira hondo, cuenta hasta 10, cuenta hasta 10. No tenía que contar hasta 10, tenía que contar como hasta 50 para volver a entrar a la sala. Tenemos muy poco en común, pero debemos de buscar tener, como dice mi mamá, la fiesta en paz, ¿verdad? Tenemos que ser pacíficos y buscar, tratar de convencer a la gente con buenas palabras, etcétera, etcétera. Pero no tenemos mucho en común, ¿sí? Entonces dice, ¿qué de acuerdo? Noten en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Ustedes, noten, ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Se fijan? No está diciendo ustedes pueden ser o van a ser. Ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros como cristianos somos el templo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces no nos separamos para poder ser hijos de Dios o para caerle bien a Dios o para quedar bien con Dios. Nos separamos porque ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Ya Dios lo ha dicho. Sigue diciendo el versículo 16. Habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
¿sí? Y está hablando aquí en el hecho de que ya somos su pueblo, ya es nuestro Dios. Y esta cosa parece ser como que se está acelerando, pero a ver, vamos a ver. Entonces ya lo somos, ¿sí? Entonces finalmente Israel ha logrado lo que se le había encomendado que hiciera y había gozo, había alegría por ese logro, porque finalmente habían logrado hacer lo que Dios les había encomendado que hicieran. Y creo que eso es una experiencia que todos nosotros hemos tenido, espero que todos nosotros hayamos tenido. Cuando finalmente tenemos victoria sobre alguna costumbre, cuando finalmente tenemos victoria sobre alguna situación, ¿verdad? Debe de haber gozo en nuestro corazón de que Dios nos ayudó a poder obtener esa victoria. Ahora, habla aquí de la ciudad del gran rey, y esa ciudad del gran rey es la ciudad de David. ¿Saben qué tan lejos están los muros de la ciudad de David de los muros de la ciudad de Jerusalén? 950 metros. 950 metros. O sea que se puede salir de ahí de la ciudad de Jerusalén, caminar o en autobús, viajar por unos 15 minutos y se llega a donde está la ciudad de David. Y se sale de la ciudad de Jerusalén para ir a la ciudad de David por la puerta que se le llama la puerta del basurero, de acuerdo a la Reina Valera contemporánea. De acuerdo a la Biblia Reina Valera 60 se le llama la puerta del muladar. Y se le llama así a esa puerta porque por esa puerta eran por donde sacaban toda la basura de la ciudad de Israel. Todas las pieles de los animales de sacrificio, las cenizas de los animales que se quemaban como holocausto, toda la basura por ahí salía. Ahora noten el versículo 10 de Segunda de Reyes 5, dice, y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte. Noten lo que sigue diciendo el versículo 10, porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. David fue ganando terreno y haciéndose fuerte porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. Noten aquí que David siguió teniendo que luchar contra sus enemigos, todavía siguió teniendo que avanzar en contra de los filisteos, como vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Pero siempre estaba fortaleciéndose más y más. ¿Y por qué? Porque contaba con el apoyo del Señor y Dios de los ejércitos. ¿Saben qué? No importa que tengamos luchas en nuestras vidas, no importa que tengamos cosas que enfrentar, no importa que tengamos enemigos que quieran acabar con nosotros, si el Señor y Dios de los ejércitos nos apoya, ¿qué nos pueden hacer? ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y eso es lo que debemos de recordar, que Dios es por nosotros, que Dios no está contra nosotros. ¿Sí? A menudo nosotros nos apartamos de Dios, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a ser esforzados en las batallas que tenemos que tener. David tenía esta experiencia con Dios y constantemente escribió acerca de lo que Dios hacía por él. En el Salmo 3, los versículos 1 al 8, cuando David andaba huyendo de su hijo Absalón, que lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, dice, Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo, eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Noten lo que dice el versículo 5 del Salmo 3. Yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Y me acuesto, duermo tranquilo y despierto al siguiente día. ¿Por qué? Porque Dios me está sosteniendo. No me acuesto preocupándome por qué va a pasar esta noche y voy a amanecer mañana, no voy a amanecer. Si no amanezco en este mundo, ¿en dónde voy a amanecer? En la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, porque Dios está conmigo, no tengo nada de qué temer. Versículo 6 del Salmo 3 dice, aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. Señor y Dios mío, acude a rescatarme, hiere a todos mis enemigos en la mejilla, rómpeles los dientes a esos malvados. Chulada, ¿no? Digo, pónganse aquí el rey David, ¿cómo le dice? Señor, rómpele los dientes a estos
¿verdad? El cantante de YouTube, Bono, dice que le encantan los salmos, porque dice que leyendo los salmos puede maldecir a la gente y con el permiso de Dios, ¿verdad? Por salmos como este. Así es que están enojados con alguien, clamen a Dios y díganle, rómpele los dientes, Señor. Dales una cachetada en la mejilla. ¿Sí? Y luego termina en el versículo 8 aquí diciendo, a ti, Señor, te corresponde salvar, derrama tus bendiciones sobre tu pueblo, pero a los que atacan a tu pueblo, rómpeles los dientes. ¿Verdad? Y a veces así nos sentimos, ¿no es cierto? Contra nuestros enemigos, nos sentimos así con gente que nos está afligiendo, con gente que nos está haciendo ver las cosas, que bárbaro, parece ser que no nos va a dejar en paz. Así nos sentimos. En el Salmo 28 y el versículo 7, David dice, tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Sí, a través de estas luchas que David estaba teniendo que librar, el poder de Dios se estaba manifestando a su favor y esto resultaba en que su confianza en Dios creciera. ¿Y saben qué? En el Nuevo Testamento, nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento, eso es precisamente lo que las pruebas, aflicciones y persecuciones y todas esas cosas están diseñadas para hacer. Fortalecer nuestra fe, ayudarnos a aferrarnos a Dios, dar la oportunidad de que Dios se manifieste poderoso a nuestro favor y nosotros tener una razón más por la cual confiamos en Él. ¿Sí? Estamos estudiando Primera de Pedro ahorita y una de las principales cosas que Pedro enseña a través de su palabra, a través de su carta, es que como cristianos vamos a tener que sufrir. Como cristianos vamos a pasar por aflicciones, pero debemos aún en las aflicciones gozarnos porque son la oportunidad de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Sí, Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, los versículos 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Cuando estamos pasando por esos sufrimientos, nos regocijamos en ellos porque sabemos que a través de ellos vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nosotros. El apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Cuánto nos consideramos dichosos cuando estamos pasando por diversas pruebas? Es difícil considerarnos dichosos cuando estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Pero tienen su propósito. Hay una razón para ello. Noten el versículo 3. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Sí, la paciencia está perfeccionándonos. Y al aprender a tener paciencia, estamos siendo acompletados, estamos siendo terminados y estamos siendo perfectos sin cabales y nada nos falta. Versículo 11 y 12 aquí de segunda de Samuel capítulo 5 nos habla de otro personaje aquí. Noten, versículo 11, el rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo había engrandecido su reino. Noten, Hirán de Tiro, vamos a verlo más adelante, vamos a ver que cuando Salomón toma el lugar de su padre, también a él le lleva madera de cedro y todo tipo de materiales para que construyera el templo de Dios. Pero me interesa aquí el versículo 12, lo que dice ahí, con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. ¿Saben qué? Esto es a lo que se parece la sabiduría de lo alto. David discernió que la razón que Dios lo estaba confirmando como rey
no era para su beneficio, no era para que él fuera el rey, y para que él tuviera todas las riquezas del pueblo de Israel, y para que él tuviera la mejor casa, y para que él tuviera una ciudad fortificada. David reconoció que la razón por la que el Señor lo estaba engrandeciendo era por causa de su pueblo Israel, para que él fuera bendición para el pueblo de Israel. Y saben que de nuevo aquí hay una aplicación para nosotros. Dios nos está bendiciendo a nosotros, no para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones y digamos, ¡woohoo! Señor me está bendiciendo. Nos está bendiciendo para que podamos nosotros también bendecir a otros. ¿Sí? Pablo les dice a los efesios, ¿se acuerdan lo que Pablo les dice a los efesios? Que robaba, ya no robe. Trabaje con sus manos. ¿Para qué? ¿Se acuerdan para qué quiere que trabajen con sus manos? Para que tengan algo que compartir con los demás. Si Dios quiere que con las bendiciones que Él nos da, nosotros estemos dispuestos a bendecir a otros. Por eso nos bendice como nos bendice. Sí nos prospera, sí nos llena nuestros graneros, sí tenemos todo lo necesario. Pero no es para que nosotros nos quedemos con ello nada más, sino para que seamos bendición para los demás. ¿Nos perdona para qué? Para salvarnos, sí, pero nos perdona para que nosotros también podamos perdonar a los demás. Somos perdonados para poder perdonar, somos bendecidos para poder bendecir, ¿sí? Nos ama. ¿Por qué nos muestra lo que es su amor? ¿Por qué nos muestra lo que es el verdadero amor? Si mayor amor no tiene alguien que ¿qué es ese mayor amor? El entregar su vida por los demás. ¿Por qué nos muestra esa clase de amor? ¿Para que nos amemos nosotros de esa manera? No, para que amemos a los demás de esa manera. Para que amemos a nuestro cónyuge de esa manera. Para que amemos a nuestros hijos de esa manera. Para que amemos a nuestros padres de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué nos ha bendecido con las habilidades que tenemos? Para nosotros, como decía mi papá, pararnos el cuello y decir, miren nomás que bueno soy para esto, para aquello. No, para usarlo de bendición para los demás. Si aquí David sabía, entonces se dio cuenta que el Señor lo estaba confirmando como rey. Pero no para que él fuera el único beneficiado por ello, que lo era, sino por causa de su pueblo Israel, para que cuidara de su pueblo, para que pastoreara a su pueblo, para que defendiera a su pueblo, para que su pueblo por medio de él pudiera obtener todas las victorias que iba a tener. Ahora, los versículos 13 al 16 los vamos a leer y ya hemos hablado de esto. Si quieren hablar más acerca de esto, estudiar más acerca de esto, les refiero al estudio de Segunda de Samuel, capítulo 3, los versículos 1 al 5 que tuvimos hace unas cuantas semanas. Pero noten, después de que David salió de Hebrón, tomó esposas y concubinas y se estableció en Jerusalén. Con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibehar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Ahora aquí la cosa es, de la que se habla aquí, es que tomó esposas y concubinas. Y ya hemos visto este tema 2 o 3 veces en nuestro estudio de Primera y Segunda de Samuel. Sabemos que Dios les dijo a los israelitas que sus reyes no debían multiplicar, ¿qué? Esposas y caballos. No debían multiplicar esposas y caballos. ¿Por qué? Los caballos porque les iba a dar un falso sentido de seguridad. Los caballos eran usados en la guerra, eran usados por el ejército, y el tener muchos caballos les podría dar un falso sentido de seguridad y confianza en los caballos. Y tener muchas esposas, ¿por qué? La preocupación de Dios en tener muchas esposas era que esas esposas pudieran llevarse o ganarse el corazón de los reyes y que los reyes no siguieran los estatutos de Dios. Entonces, ¿quieren más información acerca de esto? Busquen el estudio en 2 de Samuel 3, 1 al 5. En los versículos 17 y siguientes, noten que dice: cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David, noten, fue y le preguntó al Señor: ¿debo atacar los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió: ve y atácalos porque los voy a poner en las manos. ¿Cuántas veces hemos leído esto acerca de David?
que antes de emprender una campaña militar, antes de hacer lo que tiene pensado hacer o lo que tiene enfrente para hacer, siempre que hace primero, va con Dios. Aunque en casi todas las ocasiones Dios le dijo, sí, los voy a poner en tus manos, no daba por hecho que esta vez iba a volver a poner a sus enemigos en sus manos. Siempre iba y lo confirmaba. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos poner en una caja. A Dios no lo podemos poner en una horma, ¿sí? A veces pensamos que Dios siempre va a obrar de la misma manera, ¿sí? Porque pues la última vez lo hizo así y esta situación se parece mucho a la que tenía la última vez, así es que puedo esperar que esta vez lo va a hacer igual que la última vez. No, mis hermanos, no, 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 no. Dios puede tener un propósito completamente diferente esta vez. Dios puede tener algo completamente diferente que quiere que aprendamos. Dios puede tener en su mente que lo hagamos de una manera completamente diferente para aprender algo nuevo acerca de Él y algo nuevo acerca de nosotros. Y si damos por hecho que Dios va a hacer hoy lo mismo que hizo ayer, solamente porque la situación es similar, nosotros nos estamos perdiendo de ver a Dios obrar en una manera especial en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí la respuesta fue la misma que Dios le había dado otras veces. Sin embargo, David no se aventuró a hacer las cosas sin antes consultar al Señor. Quería estar seguro de que iba a hacer las cosas porque Dios quería que las hiciera y no porque él pensaba que debía hacerlas. Versículo 20 dice, entonces David fue a Baal Perasín y ahí los venció. Por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa y llamó a ese lugar Baal Perasín. Como al oír los filisteos abandonaron sus ídolos, David ordenó que los juntaran y los quemaran. Noten el corazón de David aquí, ¿ok? Va a pelear contra los filisteos. Dios le dice que los va a entregar en su mano. Dios los entrega en su mano. Huyen los filisteos de la presencia de David y dejan un montón de ídolos por todos lados. ¿Sí? Ahora, si ustedes conocen algo de historia, de la historia antigua, ustedes saben que muchas veces los ídolos eran confeccionados de ¿qué? Oro, ¿qué más? Plata, bronce, madera, incrustados con piedras preciosas. En otras palabras, pudo haber aquí habido un tesoro bastante grande que David hubiera podido decir, yo sé que esto va en contra de Dios, esto es una abominación para Dios, pero ¿qué tal si lo tomamos y lo ponemos en la tesorería del templo? ¿Ustedes no creen que pudo haber dicho eso, que pudo haber hecho eso? Aunque todavía no había templo, pero vamos a decir en el tabernáculo que todavía lo tenían. Pudo haber dicho eso y pudo haberse justificado como Samuel se justificó al no matar a todos los amalecitas y a todo el ganado de los amalecitas, ¿verdad? Que dijo, no, es que la gente quiso quedarse con lo mejor para presentárselos como sacrificio a tu Dios. ¿Sí? Aquí David no hace eso. ¿Qué hace? Ordena que los juntaran y que los quemaran. ¿Saben qué? Yo creo que nosotros también somos llamados a juntar nuestros ídolos, no ya sé qué tan valiosos sean para nosotros, y que los quememos de una vez por todas. Porque nosotros quizás no tengamos ídolos como los que tenían ellos. No eran estatuillas de oro y plata o de madera o de bronce. Pero tenemos un que otro idolillo por ahí. ¿Sí? Algo que tenemos y lo adoramos y lo ponemos en un pedestal y ahí lo tenemos porque pues al cabo que no es como los ídolos que tenían antes, no es como que lo estoy adorando, no es como que estoy postrando delante de él. Pero está tomando en muchas ocasiones y diferentes situaciones el lugar que solamente a Dios le pertenece. Y pueden ser ídolos que no tienen nada de malo en realidad. Algo que puede ser nuestro ídolo, puede ser nuestro cónyuge, ¿no es cierto? Lo podemos poner como nuestro ídolo. La podemos poner como nuestro ídolo. Nuestros hijos, los ponemos a ser nuestros ídolos. Son lo más importante para nosotros, más importante que cualquier cosa. Nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro carro. Uy, no me toquen mi carro porque, ay Dios, calla boca para lengua, ¿verdad? No me lo van a rayar, hay quietecito, ¿verdad? O la casa, ¿verdad? La casa puede ser el ídolo para el que estamos trabajando con tanto
esfuerzo, etcétera. Todas esas cosas que pueden venir a tomar el lugar de Dios pueden convertirse en ídolos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos que, cualquier cosa que identificamos que está tomando el tiempo, que está, o sea, para el cual estamos usando nuestro talento, inclusive nuestro tesoro, que no sea Dios, debemos de tener cuidado y no hacerlo uno de nuestros ídolos. ¿Sí? Entonces David aquí, cuando ve que dejan todos estos ídolos detrás, aun cuando pudieran ser muy valiosos y pudiera haber justificado el usarlos de alguna manera para Dios, los quema todos. ¿Y saben qué? Ese es algo que pasa en la vida del cristiano cuando recién viene a Cristo, ¿no es cierto? Yo no sé ustedes, pero yo dejé muchas cosas cuando vine a Cristo, ¿sí? Es más, las tiré a la basura porque no quería tener nada que ver con ellos. Tenía un montón de cassettes, tenía un montón de CDs, tenía un montón de discos que todavía tenía, de esos de vinil. ¿Se acuerdan los discos de vinil? No, son tan muy jóvenes todos ustedes para acordarse de los discos de vinil. Los tiré a la basura, ¿por qué? Porque tenía un temor tan grande de volver a tomarlos y de volver a escucharlos y de volver a ser jalado por ellos, a escuchar, ver, hacer cosas que no debía hacer, ¿sí? Muchas veces les he dicho que a mi esposa siempre le decía, ¿sabes qué, Jani? Si alguna vez me oyes cantando una de las canciones que me gustaban antes, pregúntame por qué la estoy cantando, ¿sí? Porque puede ser simplemente que se me metió a la cabeza y la estoy cantando, pero ella me preguntaba, ¿y esa canción por qué te la estás cantando ahorita? Híjole, ni cuenta me había dado, ¿ok? Pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que echarlo todo por la ventana, tenemos que echarlo todo por la borda, ¿sí? Porque nos puede jalar de nuevo a hacer lo que estábamos haciendo antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan cuando Pablo va a Éfeso? Y se acuerdan que andan unos hijos de Seba por ahí, se me hace que se llamaba, y andaban queriendo hacerla de exorcistas, ¿se acuerdan? Y que los hijos de este camarada andaban diciendo, en el nombre de Jesucristo, a quien Pablo predica, les mando que se salgan de esta persona. Y se acuerdan de lo que les pasó. ¿Se acuerdan? El espíritu malo, ¿qué les dijo? Les dijo, ¿sabes qué? A Pablo lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Verdad? Y dice que los agarró, los zarandeó y corrieron desnudos todos y no pudieron echar fuera al demonio, ¿verdad? Pues ¿cómo creen que se puso la gente después de ver eso? Se friquió toda, por completo, por completo. Y miren lo que pasó. Muchos de los que vivían en Éfeso creyeron por lo que estaba predicando Pablo y por lo que vieron. Y miren lo que pasó en Hechos 19, los versículos 18 al 20. Dice, muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. ¿Escucharon eso? Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y esto es lo que me asombra a mí. El precio de estos libros era de 50,000 monedas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. ¿Se fijaron? Se friquearon por lo que pasó con estas personas. Creyeron, confesaron sus malas prácticas y luego se deshicieron de todo lo que pudiera de alguna manera ser abominación delante de Dios y de lo que los pudiera llevar a volver a hacer las cosas que estaban practicando antes. Y lo llevaron delante de Pablo, delante de los apóstoles y lo quemaron todo. Y el precio de estos libros era de 50,000 monedas de plata. No les importó lo caro que era, no les importó lo que les había costado, lo que les importó fue que no querían tener nada en su posesión que de alguna manera los fuera a hacer caer de nuevo en su vida anterior. ¿Sí? Y creo yo que hay razón para hacer cosas como estas cuando nosotros sabemos de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, nosotros sabemos qué es lo que nos puede hacer caer y creo que cuando hemos reconocido eso haríamos bien en deshacernos de esas cosas para no volver a caer. Versículo 22 de 2 de Samuel 5 dice, pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle de Refayín. Y entonces David, noten de nuevo, consultó al Señor y el Señor le dijo,
no ataques de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Noten, son los mismos enemigos, los filisteos. Los mismos enemigos se reagruparon para atacarlo. Y entonces David va y consulta con el Señor y no le dice, sí, ve y pelea contra ellos. El Señor le dijo, no ataques de frente, rodéalos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. Dios quería enseñarle algo diferente a David. ¿Sí? No obró de la misma manera que lo había hecho antes. Lo hizo de una manera diferente porque tenía algo diferente que enseñarle a David. Tenía una manera diferente de obrar, que iba a obrar él para que conociera otro lado de él. ¿Sí? Para que conociera otro lado de él. ¿Sí? Entonces, aunque David acababa de tener una victoria sobre los filisteos por la mano de Dios, no va a pelear esta batalla de nuevo sin primero volver a consultar a Dios. Versículo 24 dice, atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá a la vanguardia y herirá de muerte al ejército filisteo. Y David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Jebá hasta Gueser. Noten, versículo 24 de nuevo, atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha. Noten, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá de muerte al ejército de los filisteos. Si David se hubiera aventado a hacer lo mismo que hizo antes, sin consultar a Dios, sin pedir dirección a Dios, él no hubiera visto esta manera de obrar de parte de Dios. Y no hubiera sabido que Dios puede vencer de diferentes formas al enemigo. No tiene que ser de una sola forma. Y cuando nosotros conocemos las diferentes facetas de Dios, que son muchas, y las diferentes maneras que Dios obra, que son muchas, entonces sabemos que no tenemos por qué desesperarnos, porque de una manera o de otra, aunque no sea la forma en la que nosotros pensamos que Dios debería hacerlo, va a lograr la victoria para nosotros. Entonces, siempre debemos consultar a Dios antes de emprender cualquier, ¿cómo le podemos decir? Cualquier guerra espiritual, cualquier situación, aunque esto se parezca mucho a algo que ya hemos pasado antes, nunca debemos dar por hecho que Dios va a obrar de la misma manera hoy de lo que lo hizo ayer. Tenemos que siempre esperar a que Dios sea el que nos guíe. Tenemos que esperar siempre a que Dios se manifieste en la forma que Él quiere manifestarse. Y créanme, vamos a ver grandes cosas de parte de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que siempre estar dispuestos a esperarlo a Él, a no adelantarnos a lo que Él tiene planeado.